Instala Jiku Bike ahora. Sacar de la caja los artículos relacionados con el coche eléctrico. Esta es una e-bike Wincool sin montar. Eleve primero la e-bike con un pequeño taburete para su posterior instalación. Retire el soporte del manillar y alinee el tornillo central en la dirección del asiento. Coloca el manillar y los accesorios que lo acompañan en los orificios de soporte. A continuación, utilice una llave hexagonal para fijar el manillar. Desatornille los 4 tornillos de la cubierta superior única. Y quita la parte superior de la sábana. Encaje el macho direccional en la ranura. A continuación, coloque la cubierta superior única y fíjela. Atornille primero los 4 tornillos. A continuación, utilice una llave hexagonal para fijar los 4 tornillos. Vuelva a apretar los tornillos con una llave hexagonal corta. Ajuste el soporte del manillar hacia arriba y coloque el tope en su sitio. Alinee los 2 orificios del deflector y encájelo. Alinee la caja de almacenamiento con los 2 orificios del deflector y encájela. Y alinee los broches de presión de lateral para mantenerla en su sitio. La instalación está completa cuando todo está asegurado y no está suelto. Instalar pantalla ahora. Ordena los 2 cables que vienen con la pantalla y mételos en los huecos de los parches. Ten preparados estos 2 tornillos. Destornilladores y tornillos alineados con orificios Phillips. Enrosque los tornillos en el sentido de las agujas del reloj en los orificios que sujetan la pantalla. Después de enroscar el otro tornillo, vuelva a apretar los 2 tornillos de la pantalla. Si la pantalla no se tambalea, está instalada. Ahora instalando los soportes de la cesta. Prepare 4 tornillos grandes y 4 tornillos pequeños. Encaje el soporte en la posición elevada. Atornilla el soporte con el tornillo grande. El otro orificio también se atornilla con un tornillo grande. Los 2 agujeros superiores también se atornillan con tornillos grandes. Atornille los tornillos pequeños en los 4 orificios del soporte para fijarlo firmemente. Los agujeros del otro lado también se fijan con pequeños tornillos. Los 2 orificios superiores también se fijan con pequeños tornillos. Por último, aprieta los 4 tornillos grandes del centro para fijarlo. El soporte no está fijado, lo que significa que la instalación se ha realizado correctamente. Ahora instalando los soportes de la cesta. Empieza por conectar el cable blanco de la pantalla al cable rojo de la parte delantera del coche. El conector encaja a presión en su sitio. Ordenar los cables en el interior y luego poner la cubierta del faro de nuevo. Prepara 4 tornillos y un destornillador. Las cubiertas de los faros deben alinearse con el bisel trasero. Apriete los orificios de la cubierta del faro y el bisel con tornillos. Las cubiertas y biseles de los faros están bien fijados y no están sueltos. Haz lo mismo en el otro lado. Necesidad de fijar la cubierta del faro al bisel. Apriete algunos tornillos más en el lado izquierdo para reforzar. El lado izquierdo se ve así después de atornillar. Apriete algunos tornillos en el lado derecho para reforzarlo. Las cubiertas y los biseles de los faros montados tienen este aspecto. Instalación del guardabarros delantero. Aquí está el alerón delantero con los tornillos y las lengüetas. Coloca el guardabarros delantero en el centro de la horquilla. Alinee los orificios grandes del guardabarros delantero con los orificios de la horquilla y atorníllelos. Primero atornilla los tornillos a mano y después utiliza una herramienta para apretarlos.
El lado de la pieza de hierro que sobresale del centro mira hacia afuera, el lado con el agujero pequeño se coloca dentro del ala y el lado con el agujero grande se alinea con el agujero de la horquilla. Apriete los tornillos pequeños contra los agujeros del ala y las lengüetas de hierro. Apriete los tornillos grandes de nuevo. Lo mismo en el otro lado. Atornille los tornillos grandes en los orificios de la horquilla contra las lengüetas. A continuación, utilice los tornillos pequeños para fijar la placa de hierro al ala. El hierro va detrás del ala. A continuación, utilice los tornillos pequeños para fijar la placa de hierro al ala. Apriete los tornillos grandes de nuevo para reforzar. Utiliza una llave de 8 milímetros para sujetar la tuerca y un destornillador con la otra mano para apretar los tornillos. Haga lo mismo en el otro lado para fijar el guardabarros delantero. Si el ala no está suelta, está instalada. Ahora instale las ruedas delanteras. Saque estos accesorios para las ruedas delanteras. Instale el freno de cubo delantero alineando los orificios. Aquí es donde está el retén del freno de buje. Debe alinearse con el saliente de la horquilla y encajarse en su sitio. Pase esta columna central delantera a través de estos dos orificios. Se trata de un casquillo y una tuerca de hierro. Alinee el casquillo de hierro con el orificio del eje del otro lado. Enrosque el eje de la rueda delantera central en el orificio del eje del otro lado. Atornille esta tuerca en el sentido de las agujas del reloj en el eje central de la rueda delantera. Utilice una llave de 12 milímetros. Atornillar los tornillos del eje con una llave a la izquierda. El lado derecho se sujeta con una llave. Apriete el tornillo del eje izquierdo con una llave. Las ruedas delanteras pueden girar con normalidad, lo que significa que la instalación se ha realizado correctamente. Los herrajes tienen este aspecto una vez instalados. Ahora instala los latiguillos de freno. Afloje primero las piezas del latiguillo de freno. Pasa el cable de freno por este encaje. Coloca el muelle en la parte delantera del latiguillo de freno. Pase la alubia perforada por el freno de tambor delantero. El extremo delantero de la línea de freno pasa a través del grano perforado. Esta es la tuerca. Apriete el freno de tambor delantero y el muelle del latiguillo de freno con una mano. Con la otra mano, coge la tuerca y ponla en el latiguillo de freno y gírala en el sentido de las agujas del reloj. Utilice una llave para desenroscar el latiguillo de freno. Sujete el freno derecho y compruebe que el latiguillo de freno está bien apretado. Si los frenos funcionan, está instalado. Ahora instale la cubierta del manillar. Baje el manillar hasta una posición determinada, girando los tornillos con una llave hexagonal. La dirección del grifo debe estar alineada con la rueda delantera. Vuelva a apretar los tornillos para fijar el manillar. Si el manillar y la rueda delantera oscilan en la misma dirección, la instalación se ha realizado correctamente. Prepare la cubierta del manillar. Mantenga la cubierta del manillar en su sitio. Afloja un poco los tornillos de la pantalla para que encaje la tapa del manillar. Después de ajustar la posición, apriete los tornillos de la pantalla para fijarla. Apriete los tornillos de la tapa del manillar para fijarla. Introduz los cables a ambos lados de la pantalla en las ranuras de la cubierta del manillar y fíjalos. La cubierta del manillar está instalada cuando está bien sujeta y no se suelta. Ahora instalando la cesta. Aquí están las piezas para la cesta y los tornillos a utilizar. Empiece colocando la cesta en el soporte. Alinee los tornillos con los orificios de la cesta y atorníllelos. Atornille los 3 tornillos contra los orificios de la cesta. Apriete los 3 tornillos para fijarlo. Atornille las tuercas en la parte inferior de los 3 tornillos antes de fijarlos. Sujeta la tuerca con una llave en una mano y aprieta el tornillo con un destornillador en la otra.
Si la cesta no se suelta, la instalación se ha realizado correctamente. La luz del lado izquierdo se alinea con el orificio izquierdo para colocar el cable y la luz a presión en su lugar. La luz del lado derecho funciona de la misma manera. Ahora la instalación de los espejos. Apunta el lado saliente del espejo izquierdo hacia el derecho. Alinee los orificios del manillar izquierdo y atorníllelos en el sentido de las agujas del reloj. Aprieta los tornillos de debajo para fijarlo, hasta que los espejos no se suelten en los agujeros. El retrovisor se ha instalado correctamente. Instale el retrovisor derecho de la misma manera. Desatornille primero la parte inferior del tornillo. A continuación, alinee los orificios del manillar y atorníllelos en el sentido de las agujas del reloj. Apriete los tornillos de debajo con una llave inglesa, hasta que los espejos no se suelten en los agujeros. El retrovisor se ha instalado correctamente. Los espejos tienen este aspecto cuando están montados.